Bueno, no. Estamos. ¿Sí? Que no los deja, oh, chale. ¿Por qué? Ahí está ya. Oh, qué cara. Ahí dice dos participantes, es decir, nosotros y Geografía, México. Esta administración que no, Miguel Ángel. Pues no entiendo nada, cara. Ahora sí. Gracias, Dani. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta siguiente sesión de nuestro seminario permanente sobre procesos socioterritoriales y urbano-ambientales en el sureste mexicano. En esta ocasión tenemos el trabajo denominado El sargazo en la sociedad actual, perjuicios y beneficios, que estará a cargo del maestro José Antonio Quintero Pérez, que está adscrito a la Unidad Académica de Estudios Territoriales de Yucatán, la UAETI, del Instituto de Geografía aquí en Mérida. Antes de que iniciemos y le demos la palabra al maestro Quintero, déjenme darles un muy breve perfil del maestro Quintero. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM como biólogo, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Calgary, en Canadá, con una maestría en ciencias, con especialidad en sistemas de información geográfica. Él fue en algún momento jefe del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía y ha participado en padrones de tutores del posgrado en Geografía de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la Facultad de Contaduría y Administración y del Instituto de Ciencias del Mar. En años más recientes tuvo una estancia de 2 años en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar en Quintana Roo, y ahí estuvo desarrollando investigación precisamente en el tema del sargazo, que es el tema que tenemos en esta ocasión. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra al maestro Quintero para que iniciemos con nuestra sesión de hoy. Maestro, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. El tema no es precisamente suavecito de llevar, tiene muchas aristas por todos lados, pero no deja de ser interesante en todos los sentidos. Ok, ¿cómo empezamos con esto? Creo que sería interesante darle una pequeña revisada a este tema. En el 2018 nos convoca el gobierno del estado, nos convoca como universidad, no quiere decir que yo haya sido invitado, a la universidad para que le ayudemos con este fenómeno que empieza a ser recurrente. Que empezaba, ahorita vamos a ver cómo es que empieza a llegar a la península, pero en ese momento somos convocados 10 entidades académicas de la universidad para comenzar con los estudios, ¿no? Se formaron 3 comisiones para tratar de empezar a entender qué era lo que estaba pasando, buscar la manera de atacar el problema en términos generales, ¿no?
Entonces se forman estos comités y con algunos plazos, ¿no? A corto, a mediano y largo plazo. Entidades académicas como Ciencias del Mar que están in situ en Puerto Morelos, en Quintana Roo, obviamente tenían la batuta con muchos de estos estudios cuando arrancamos. Y aunque aparecemos los 10 al inicio con este boletín, nos fuimos incorporando poco a poco. Nosotros como geografía, a finales del 18 o principios del 19 es que nos incorporamos a trabajar de manera directa a través del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra con este tema. Entonces me comienzo a involucrar en ese momento con este asunto por intereses académicos, intereses personales, por encomienda, y porque resultaba muy atractivo de empezar a entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Es un tema que involucra demasiada ciencia y tecnología por todos lados, por donde lo queramos ver. Y actualmente estos 10 que aparecen aquí continúan trabajando más, no me acuerdo cuántos más, estén involucrados. Esto es lo que aparece en el boletín de agosto del 18. A un lado les presento una de las gacetas de este año de la universidad, en el cual dice, otra vez llegó antes y en mayor cantidad. Es decir, 5 años después, aun cuando tenemos muchos avances, aún no le adivinamos por ningún lado, nadie, cómo va a funcionar este asunto. Entonces, voy a tratar de hacerles una descripción de lo que se cree hasta ahora, un poquito hablar del estado del arte, de lo que se cree hasta ahora, de cómo está trabajando el ciclo del sargazo. Bueno, como una descripción general, es una macroalga y existen alrededor de unas 300 especies o más alrededor del mundo. Y no todas son pelágicas, es decir, no todas flotan. La mayoría son bentónicas, necesitan un sustrato, entonces a mayor o menor profundidad, pero necesitan estar, o por lo menos una parte de su vida, o toda su vida adherida a algo. En el caso que nos compete a nosotros, son las que son flotantes, ¿no? Las que van y vienen con viento y con las corrientes. Es en lo que nos enfocamos. Y estas especies pelágicas, cada una tiene sus particularidades, aun cuando todas van actuando en conjunto. Es complicado empezar a desmenuzarlo en términos del análisis que nosotros hacemos, por ejemplo. En esta fotografía que ustedes alcanzan a ver aquí, ese es la Marina La Bonita, está ahí en Puerto Morelos. Entonces ahí vemos todo revuelto, inclusive con pastos marinos, la mayor cantidad son Sirigodium, encontramos algo de Thalasia y algunas otras especies. Esto se los menciono y ahora van a entender el porqué. Aprovechando la fotografía, alcanzan a ver ahí las barreras que se ponen para tratar de evitar que llegue a la playa. Ah, perdón, yo le cambio acá. Sí, perfecto. Sí. No, está bien, qué bueno que me dices. Muchas gracias. Entonces, lo que les estoy tratando de mostrar aquí es, aún con las barreras, aún con los sistemas que se han estado tratando de diseñar e inventar, y que se van mejorando año con año, es muy complicado, porque el poner la barrera no implica dejarla ahí toda la temporada. Eso tiene un costo, porque hay que estarla limpiando. Y dependiendo de las cantidades que llegan, llega un momento en que las arrancan, sin importar lo que hayamos puesto en el fondo del mar, el tipo de anclas, los muertos, lo que sea. Y hay que estarlas reparando. Algunas son de redes, otras son flotadoras, otras son barriles, otras son rígidas, otras son lonas, otras son... Pues se ha inventado de todo un poco. Entonces, en esta imagen de dron les muestro esta marina, La Bonita, y en el mar alcanzamos a ver parches blancos y oscuros. Lo que vemos oscuro, todo es la laguna arrecifal y esos son pastos marinos. Esos pastos se sueltan y se van mezclando junto con el sargazo.
Se los comento, eso se los explico porque con el trabajo que hacemos a través de las imágenes de satélite, tenemos que identificar los porcentajes de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Para hacer cuantificaciones, para hacer muchas cosas. Entonces, bueno, el principio del sargazo, vamos a decir que sea bueno en términos marinos, en términos biológicos, en términos ecológicos, porque cumplen una función. Estas balsas que están flotando no es una reproducción de una planta que crece por todos los desechos que el ser humano avienta al azar al mar y ya, y que contaminan el mar, así como así. Tienen una función, albergan a muchas especies. En términos de nicho geológico le llamamos producción primaria. Entonces, los primeros metros del tirante de agua en la superficie, resulta que no hay nada, no existe vida como tal, y el sargazo cumple esta función, le da refugio a diferentes especies de crustáceos, de peces, tortugas, hay delfines, hay especies comerciales de pescados, etcétera. Entonces, ahí va flotando aquello con una cantidad de bacterias, de hongos y cualquier cantidad de cosas. Cumple una función. Estas manchas así de grandes que nosotros, el ser humano, las ve como algo malo, captan carbono. Tienen una función en el agua también flotando. Captan metales pesados, arsénico, van digiriendo muchas cosas y se las van quedando. Entonces, aparte de servir como protección, como alimento para otras especies, de hecho, la actividad pesquera en algunos lugares ya saben a dónde ir y buscar qué tipo de especies de pescados es probable que encuentren ahí. No a nivel industrial, a nivel artesanal, porque el sargazo los tiene en la parte de abajo. Entonces ahí va flotando aquello, cargando con todo, cumpliendo con una función. Entonces, mientras que para el mar de alguna forma esto es benéfico, se vuelve algo complicado. Entonces, en esta ilustración que tenemos aquí, hago la descripción que son nichos ecológicos que de otra manera no habría esta cantidad de producción en la superficie. No tendría sustento muchas especies. Debemos de recordar que siempre ha existido, desde que los primeros europeos cruzan a América, descubren el mar de los sargazos. Está documentado en algunas historias, en algunos documentos de Cristóbal Colón cuando cruza, etcétera, etcétera, y desde entonces se origina el nombre. Y hay registros de que ha llegado aquí a la península, a Quintana Roo. No sé, en la literatura he encontrado de gente de ingeniería que estudia corrientes dinámicas oceánicas desde los años 70. Pero nadie decía absolutamente nada porque no había nada en Cancún, no había nada en todo Quintana Roo. Entonces no era un problema para el ser humano hasta tiempos modernos, ¿no? Que todo se vuelve comercio, que todo es turismo, que todo, etcétera, etcétera, tiene una problemática socioeconómica. Entonces, esta producción primaria, más adelante la voy a volver a describir porque tiene aportes muy importantes para el mar y para nosotros. En cuanto a las especies más importantes que llegan aquí, todas son del género Sargassum. Tenemos fluitans y tenemos dos tipos de natas. No nos vamos a meter en la parte morfológica de las plantas. Hago mención porque estas son las que nos interesa identificar en el trabajo de campo, en las imágenes de satélite, con las firmas espectrales, que es parte de nuestro trabajo de investigación, al menos para nosotros lo que hacemos con geografía, y para hacer algunas otras inferencias
conforme los datos los vamos sacando, ¿no? De las imágenes de satélite los vamos metiendo a los sistemas de información geográfica. Entonces, no son las únicas especies, hago la aclaración, son las que en mayor abundancia llegan. Ahora, estas plantas, estas algas, esta vegetación es por reproducción vegetativa. Eso es algo muy importante. No necesita una reproducción sexual. Como muchas plantas o como muchos hacemos en nuestras casas, cortamos un pedazo de planta, la volvemos a meter en agua y le salen raíces y así es como funciona. Eso es un gran problema. Entonces el sargazo, entre más se fragmente, más se va a reproducir. Se podrán imaginar que es el cuento de nunca acabar y es algo exponencial. Ese es un gran problema. Y tiene unas limitantes que son naturales, que por desgracia son muy perjudiciales. Una de ellas, por ejemplo, es la temperatura. Mientras que el promedio anual de temperatura en el mar Caribe ronda los 28 grados, y de pronto ya lo sentimos así calientito el agua. Este año, con lo que les mostré hace rato de la Gaceta, la portada de la Gaceta que se nos adelantó y viene, creo que en el primer semestre llegó lo que llegó en conjunto todo el año pasado a Quintana Roo. Y se vuelve, y de pronto se detuvo. Sigue llegando en menor proporción, pero no como se esperaba, de acuerdo como lo veíamos. Entonces, al momento de empezar a hacer algunas correlaciones con temperatura, con salinidad, con cuestiones físicas del mar, resulta que la temperatura es muy alta. El sargazo no soporta más de 31 grados arriba y comienza a morir. Entonces, tiene un enemigo natural, pero no nada más del sargazo. El blanqueamiento de los corales, les voy a enseñar ahora unas fotografías, ha sido un problema. Y el aumento de la temperatura del agua no nomás ha disminuido el sargazo, sino que está acabando con todo lo que puede, ¿no? La otra limitante puede llegar a ser la salinidad. Aún no se tienen registros como tal de eso, pero sabemos que el deshielo de las capas polares es un aporte de agua dulce y todo lo que sale de los ríos al mar son otros aportes de agua dulce con otra cantidad de cosas que ahora vamos a explicar. Ahora sí, lo coordiné entre esto y esto. Listo, muy bien. Entonces, el crecimiento como tal ya vimos que es por reproducción vegetativa y esta que continúe depende del sol, la temperatura ya hablamos, la salinidad y la otra cosa que es importante son los nutrientes. Primer metro, los primeros metros del tirante de agua, a partir de la superficie, no hay nada. No se produce absolutamente nada. El único que flota ahí es el sargazo y como vimos, le da refugio a muchas especies. Pero él necesita también alimentarse de alguna forma, el sargazo. Entonces puede llegar a sobrevivir con pocos nutrientes. De hecho, tiene enzimas que incorporan nitrógeno, tiene algunas bacterias y algunos hongos que le proporcionan algunas cosas. Entonces, no se vuelve tan complicado de manera natural. Por eso ha existido y flota ahí en la nada, en el mar de los sargazos, en el centro del Atlántico. Listo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando se sale de ahí? ¿Y qué pasa con lo que llega a nosotros? Bueno, la problemática ahí es que todo lo que las actividades humanas y todo lo que va a dar al mar, aparte de desperdicios industriales o agroindustriales, le aporta alimento a esta alga. Pues hay correlaciones bastante interesantes, hay estudios bastante interesantes con desembocaduras del Mississippi, del Amazonas, que es donde comienza a florecer en todo su ciclo. Entonces es complicado cortar la cadena, ¿no? Cada vez se va haciendo un poco más complicado. Entonces, la parte importante de esto es que en cuanto encuentra alimento, se dispara, se reproduce. Y en cuestión de días, no es que tarde un año.
en cuestión de días, ¿no? Y tiene formas de secuestrar fósforo, de adquirir nitrógeno, de irse alimentando de manera propia. Y además la misma fauna que está ahí, que se encuentra refugiada en el sargazo, genera también desechos que también son aprovechados por el sargazo. Entonces, se van cerrando algunos círculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay unos datos. Dice, de manera natural, ¿no? Puede llegar a tardar entre 40 y 50 días en reproducirse, en doblar su biomasa. Pero si encuentra las condiciones correctas, en cuestión de 10 días, en una semana y fracción, duplica su volumen, lo cual lo vuelve extremadamente complicado y por eso llegan estas cantidades de sargazo a todo el Caribe, ¿no? Desde África, que comienza, hasta nosotros. Entonces, la pregunta de siempre, lo que todo el mundo nos hace, hace rato en una entrevista, preguntaban cómo detenerlo. Pues obviamente está súper complicado el que lo podamos detener. Si partimos, que empezamos con el estudio en el 2018 de manera formal y comenzaron estos estudios en el 18, y toda la academia, no nada más la UNAM, toda la academia del país y de fuera del país comienza a trabajar en esto ya de una manera dedicada por los eventos que se presentaban. Digo, sacando cuenta, llevamos 10 años apenas tratando de entender y de estudiar cómo funciona. Obviamente nos hace falta por entender muchísimas cosas. Pero en lo que sí se ha avanzado es decir, ¿por qué llega? ¿Cuál es la historia? Entonces, bueno, algo que es importante hablar es lo de la mortalidad. Si bien es cierto, lo que rodea el sargazo como tal, que pueden ser cuestiones físicas, un mar muy tranquilo, una gran insolación, o que sea mucho y esté tan amontonado que luego llega a salir de la superficie. Los tirantes de sargazo pueden tener 10, 20 o 30 centímetros. Y como flota, las especies tienen pequeños vesículas que están llenas de aire y es por lo que flota. El mismo sargazo saca al otro. En cuanto está en la superficie, a los 10 minutos comienza a morir. Pues tiene todo un proceso en el cual, estando fuera, cumple un ciclo natural. Y obviamente cuando llega a las playas y se empieza a estancar, igual, comienza a morir. Las dos partes son importantes. En términos generales, el hundimiento, que se sedimente el sargazo, ya sea porque es comido por las especies que tiene alrededor, a las que les está dando sustento, o cumpla un ciclo natural, como estuvo absorbiendo carbón, otros minerales, cuestiones de metales pesados, esos son reservorios, ¿ok? Y eso se va al fondo del mar, y eso le da alimento a otras especies que existen en el fondo del mar, a los que son bentónicos, de todo tipo. Si el sargazo como tal, en su ciclo natural, inclusive aunque sea masivo, sin que toque la costa, no es malo. No es malo. El problema, gran problema, es que se nos empiece a descomponer en las playas. O decimos, hay que sacarlo, tenemos que ir por él. La alternativa es fabricar barcos inmensos, adaptar barcos petroleros para que abran la proa y se comiencen a comer todo el sargazo como dragas. Ok, y luego, ¿qué vas a ir qué hacemos con eso? La cantidad de desperdicios, ahorita tengo aquí un listado de lo que produce en descomposición, desde gases invernadero, sulfuros, como suelta todos los metales pesados, todos los lixiviados, es un desastre. Entonces, tratar de que no llegue a la costa y que suceda esto, tema complicado. Y obviamente se podrán imaginar que toda la parte socioeconómica que está involucrado en esto es súper complicado.
Entonces, como les mencionaba, hay registros desde los años 70 de que eso comenzaba a llegar. Aquí está la referencia, una de tantas referencias, y esta doctora nos hace una plática de cómo en esa época que no había absolutamente nadie, a nadie le interesaba, y solamente algunos académicos, como los que estudian dinámica de fluidos, ¿no? En ingeniería, que les interesaba la parte oceanográfica, entendían y sabían de estos procesos, y que llegaban a nosotros. Temas importantes de lo que hay en la literatura. Por ejemplo, entre 2002 y 2008 se tiene muy bien estudiado cómo se produce el sargazo en la desembocadura del río Mississippi. Y conforme empieza a crecer, a desarrollarse, en algunos se incorpora en la corriente de Lazo, cruza la Florida y llega al Atlántico, ¿no? Hay otro tanto, hay estudios del 2000 al 2010, igual que muestran cómo coinciden los crecimientos del sargazo en la desembocadura del Amazonas. Entonces, al momento de empezar a hacer las relaciones ahí de los nutrientes que le llegan con los aportes de estos ríos, empezamos a entender el porqué, ¿no? de esto. Claro que todavía no llegamos a cómo salió del mar de los sargazos e incorporarse en esta corriente, ¿no? Porque supuestamente está confinado ahí. Y se ha encontrado que desde el 2011 ya llegaban de manera inusual, ¿no? Al Caribe, en términos generales, no nada más al mexicano, estas cantidades de sargazo, que ya no eran normales. Entonces, pero la historia era entender cómo. La historia era tratar de saber el origen. Si queríamos atacarlo, pues habría que llegar al origen para saber si podíamos hacer algo con eso. Coinciden fechas de desbordamientos en el río Amazonas con grandes afloramientos, 2009, 2011, 12, 14, 15, y otros más que ya no puse aquí. Pero resulta que todo va coincidiendo, todo empieza a cuadrar, ¿no? Ya hay una explicación un poco más lógica. Entonces, para entender cómo se sale, está registrado que entre 2009 y 2010 hubo oscilaciones en las corrientes en el Atlántico, derivado de varias circunstancias oceanográficas, entre movimientos de la misma Tierra, del planeta como tal, atribuyen agua dulce en las corrientes marinas, todo lo que se puedan imaginar de cambio climático que puede llegar a afectar, y todo lo que se les ocurra de calentamiento global. Hay de todo un poco, para no entrar en un listado. Entonces, de pronto existen estas oscilaciones en las corrientes, y recuerden que la que nos interesa es la superficial, aun cuando las importantes son las que van por abajo. Pero en términos superficiales, también coincide con mal tiempo en ese entonces, como lo ha sido este año, que muchos huracanes no han llegado a América, sino que a la mitad del Atlántico comienza a desviarse por Coriólisis, una Coriólisis muy fuerte, al norte. Entonces, todo esto de pronto, la parte superficial entre las corrientes y los vientos, saca sargazo. Saca sargazo y cae en otra corriente que viene desde África, que es la corriente del norte ecuatorial, del norte del Ecuador, que va hacia Brasil y comienza a subir. Ahí se incorpora a la corriente de Brasil y sube. Entonces, si el sargazo sale por ahí, una parte sale por ahí, se escapa y llega a estas aguas que son más cálidas y propicias, sin rebasar los 31 grados, para empezarse a reproducir, y viene tranquilo, cada 40 días se reproduce, pero cuando llega a las costas de América se encuentra con el afluente del Amazonas, recibe los nutrientes y comienza una explosión. Ya viene esta floración desde el norte de África, porque también tiene sus aportes por allá, no nada más de este lado.
También en África existen esos aportes, desde ahí viene creciendo, lento, pero aquí es donde realmente da el boom. Entonces, si le vamos estudiando y vamos armando el mapa complejo, se vuelve muy complicado decir, vamos a cortarlo aquí, o vamos a interrumpir una corriente, o vamos a decirle a tal país, quédate en la época de las cavernas y no prosperes, no avientes más cosas al agua, no tengas producción de ningún tipo, no queremos fertilizar, no, o sea, no hay manera de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es demasiado complicado. Y esto es de lo que les estoy platicando. Mientras que el mar de los Sargazos está confinado en el centro del Atlántico, algo se tuvo que haber escapado e irse hacia las costas de África y comenzar su trayectoria. Y se tienen registros de todo lo que ha habido y ha pasado por acá. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, que lo tomé de un proyecto, de un trabajo de la NOAA, son imágenes, son procesamientos de imágenes de 2011 a 2018. Y esa ha sido geográficamente hablando, lo que ha abarcado el sargazo y cómo se ha movido. Pues como verán, cuando llega a nosotros, después de haber pasado por Brasil, por las Guyanas, por Venezuela, ya cuando llega al Golfo de Roatán, pues ya viene, el Golfo de Roatán desaparece por completo y ya sube por Belice hacia nosotros, se vuelve extremadamente complicado. Su ciclo natural es pasar entre Yucatán y Cuba, es un estrecho de 200 kilómetros, es el estrecho de Yucatán, y ahí, como una agujeta de zapato, hace un lazo, por eso se le llama la corriente del lazo, da la vuelta y sale dando la vuelta a Florida y se regresa al Atlántico. Así han sido las corrientes, así ha funcionado, y sobre esa corriente, que se le llama la corriente de Brasil, se monta en la del lazo una vez que entra al Caribe y ya sale. Pero es tal la cantidad que no se lo alcanza a llevar toda la corriente. Una velocidad corriente puede llegar a una velocidad promedio en el Caribe. De la superficie del agua estamos hablando de que pueden ser unos 20 centímetros por segundo más o menos. Y entre eso y los vientos dominantes en la península que vienen del este, lo va pegando a la costa. Todo el tiempo lo va empujando y lo va pegando a la costa. Bueno, a esto es a lo que se le llama el gran cinturón, ¿no? De sargazo en el Atlántico. Entonces, ya que más o menos hemos ido entendiendo la dinámica de dónde viene, cómo se origina y cómo llega hasta nosotros, el por qué, o al menos la mayor de las aproximaciones, o la mayoría de la gente coincide que esta teoría es correcta. Les mencionaba que tiene una función ecológica. No nos vamos a meter en todo esto, simplemente quise hacer un pequeño listado de mucho de lo que alberga el sargazo flotante. Entonces se podrán imaginar que para el mar, para él dice, para mí esto es bueno. Entre más tenga mejor, ¿no? Tengo todo esto, produzco todo esto y todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento. Entonces, muchas de estas especies ni siquiera están descritas, hay cosas nuevas ahí que no se sabe qué son difíciles de identificar, se mimetizan con el sargazo, evolutivamente ya están completamente hechos el uno para el otro. Y estas son las fotografías que les enseñaba, son de este año. Son enfrente de Puerto Morelos, en el parque de Puerto Morelos. Y poniéndoles un poquito de atención, son 3 especies diferentes. Por eso escogí estas 3 fotografías. Son de un laboratorio de colegas de ahí, de Ciencias del Mar, que está blanqueado el coral, completamente blanco, por los cambios de temperatura. Mata el sargazo, pero se lleva a otras especies. Una de las soluciones que hubiera sido padre
resulta que es nocivo, y no nomás para el coral, o sea, el aumento de la temperatura en el nivel del agua, olvídense, eso es algo muy complicado para todos, incluyéndonos a nosotros, para los seres vivos. Por eso hemos tenido también este año tan caluroso y tan atípico con muchas cosas. El agua regula la temperatura del planeta. Pues ha sido un problema. Entonces, bueno, acompañé el texto. Este texto por aquí nos dice, cumple la función de transferencia de nitrógeno y fósforo entre hábitats marinos, ¿no? Entre regiones geográficas, transporta desde África hasta acá, ¿no? Minerales nuevos, basados en lo mismo, pero, ¿no?, con otro sabor, por decirlo de alguna forma. Secuestra carbono, es importante, muy importante. Su producción no es la mejor, de hecho, lo que más absorbe carbono, increíblemente, y que se lleva, se da un quien viva, y si no es que va a la par con las selvas y con los bosques, son los pastos marinos. Creo que su principal función entre los manglares y los pastos marinos se llevan las palmas para todo lo que tenga que ver con carbono. El sargazo lo hace, cumple su función, ¿no? Por aquí dice aproximadamente el 18% del carbono orgánico particulado total del fitoplancton en la columna es importante en la captura para esto en el Atlántico Occidental y Central. Pues ahí va. Complicado, muy complicado con otras cosas. Ahora queremos captar carbono, pero por desgracia la temperatura no nos va a dar. Nos va a comer primero la temperatura en el planeta que lo que podamos hacer con el carbono. ¿Cómo trabajar con él? Este ha sido otro tema bastante controversial, porque ya llegó, ya lo tenemos, o vamos y lo recolectamos al mar, o se atoran las barreras que ponemos y de todas maneras lo traemos para acá. A lo mejor la mejor de las soluciones es llenar un barco de carga, ir al centro del Atlántico y ahí soltarlo, ¿no?, para que se hunda. Por donde lo queramos ver, lo que queramos atacar implica dinero, implica recursos, gente, industria, cosas que ni siquiera yo creo que hemos desarrollado hoy en día para poder trabajar con este tema. Si apenas estamos entendiendo cómo funciona, muy complicado. Entonces, es una buena fuente de alimento para los invertebrados bentónicos, ya lo venimos platicando, y también en pequeñas cantidades, siempre ha sido así, ha aportado nutrientes a las playas, a las dunas costeras, ¿no? Y si todos recordamos cómo eran nuestras playas antes, llenas de fauna, entre los granos de arena siempre había burbujas, había pequeños cangrejos, había esto, había lo otro, por todos lados había vida, se movía. Era muy interesante, muy interesante. Pero inclusive playas que consideramos como vírgenes, por decirlo así, aquí en la península, ya es difícil encontrarlo. En playas que están completamente antropizadas es todavía peor, ¿no? Y sobre todo con los arribos que tenemos aquí de sargazo, pues es extremadamente difícil. Entonces, en pequeñas cantidades aporta, está padre. Pero ya cuando pasamos de ciertas cantidades, complicado. Inclusive si lo justificamos como que hace aportes a los sumideros de carbono, complicado. Bueno, hablando de las cantidades, no encontré por ahí que Paracelso dice en algunos de sus estudios que dice realmente la dosis es lo que hace la diferencia. Puede ser un medicamento, puede ser una droga o puede ser un veneno, dependiendo de lo que estemos hablando y de las cantidades que manejemos. De maneras pequeñas es interesante y es útil, pero pasando de eso ya se vuelve complicado. Entonces, aquí en la península hay dos fenómenos naturales recurrentes que se convierten prioritarios: de la pérdida de playas por los huracanes y actualmente la presencia masiva de sargazo, que eso es completo. Y esta frase la saqué de un proyecto que se acaba de presentar.
Si revisamos un poquito los periódicos y se vuelve un poco más agresiva la fotografía para la presentación, tenemos esto, el Sol de México, 3 de agosto del 18, y eso que están viendo ahí es Puerto Morelos. ¿Ok? Con el sargazo hasta las rodillas o más, a mano, tratando de sacar. Haciendo la mejor de los esfuerzos para hacerlo. La de al lado es Playa del Carmen, hacia Playa Mamitas, creo. 6 de abril del 22, Semana Santa. Y también puse estos dos porque me resulta interesante lo que venían ahí. Entonces dice, Quintana Roo evaluar el daño de contingencia ambiental para pasarlo a desastre natural. Bueno, ok, implica muchas cosas. Y el de al lado dice que es en un comentario por Twitter, dice, está relacionado con el cambio climático. Okay. Lo que necesitamos es saber el cómo. Creo que muchas cosas de estas las intuimos, pero todavía tenemos que entender cómo están funcionando. Dice playas vacías en Cancún. Ese es de 2020, si no mal me equivoco, está muy chiquito para verlo. Creo que 2020 o 2021. En fin, el caso es que se considera la literatura, casi toda la literatura considera que el primer arribazón grande, masivo, llega en el 19 a las costas mexicanas. Hay quienes dicen que en el 13, y los que no estaban acostumbrados o nunca habían visto el sargazo desde el 11. Pero bueno, el caso es que llegó para quedarse de alguna forma y forma a algo que han empezado a llamar la nueva normalidad. Nueva normalidad porque esto va para largo. Largo, yo creo que en términos geológicos, porque el ser humano no va a dejar de producir, entonces, y problemas como estos van a continuar. Y lo que se vuelve complicado es cómo atacarlo, ¿no? Tratar de destinar recursos todo el tiempo, cada vez que llegue, federales o algunos privados o ONGs, y eso propicia al mismo tiempo que no hay una organización, alguien que coordine o alguien que ya con tecnología mostrada aporte algo para tratar de irlo conteniendo, mitigando, irlo regulando, sino que cada quien hace lo que quiere. Increíblemente hasta este año, o al menos todo apunta para eso, ¿no? Este año, de hecho la semana pasada, se presentó apenas la estrategia para el manejo y aprovechamiento integral del sargazo en Quintana Roo. Le dimos una revisada interesante, está basado en el Diario Oficial de la Federación, se los voy a presentar. Pero bueno, tiene un componente político a los 3 niveles de gobierno, pero nunca ataca la parte económica, nunca menciona la parte económica. Dice qué se puede hacer con él, pero no cómo, ni quién lo va a hacer, que es un gran problema. Y de hecho ahorita está en problemas la Secretaría de Medio Ambiente en Quintana Roo porque la quieren desaparecer e incorporar adentro de algo de urbanismo. Se están inventando otra cosa. Como SEDATU, orientado hacia eso. Entonces, medio ambiente lo quieren meter dentro de SEDATU. Algo así por el estilo. La gobernadora trae eso en la cabeza. De hecho, lo iba a presentar la gobernadora y no se presentó. Y le ha llovido como no tienes ni idea. Desde cosas buenas por el documento hasta cosas malas. Y a un lado les pongo algo que va a haber la próxima semana. Es una convocatoria que está ahora, el día 16 de noviembre. En Xcaret se va a dar a conocer esta convocatoria que saca el Bancomer con la UNAM, con el TEC, para desarrollar tecnologías. Es la primera convocatoria que se hace a este respecto para tratar de encontrar mecanismos para procesar esto, ¿no? Ya de manera formal, tratar de unificar, de dejar de estar experimentando y tirar dinero por todos lados, incluyendo, mientras la primera, la propuesta de Quintana Roo, incluye a la sociedad como tal,
pero sin tomar en cuenta la parte económica, la propuesta de Bancomer junto con la UNAM y con el TEC se va hasta el otro lado. Es pura tecnología sin tomar en cuenta la parte social. O sea, los dos se van a los extremos. Pues se vuelve algo complicado, ¿no? Si hablamos un poco de los lixiviados que les mencionaba, se ha vuelto más que un problema. Si de por sí no había nada en las playas, lo que ustedes están viendo ahí en las fotografías de manera mecanizada, ha destruido lo que quedaba de playas en muchos lugares, porque la maquinaria pesada va compactando la arena, se lleva en la arena junto con el sargazo, no nada más recogen, no es selectivo. Pasan por el medio de la gente, de los turistas, han diseñado cualquier cantidad de sargaceras, todas funcionan a su modo, a su manera, ninguna es 100% eficiente. Las dos de arriba son dos dispositivos del municipio de Puerto Morelos. Y lo interesante de esto es que lo sacan del agua, de la orilla, y lo tiran 10 metros más adentro, sobre la misma playa, pero 10 metros más adentro. Y ahí hacen los cerros. ¿No? Eso es lo que hace el municipio. Y en el mejor de los casos lo avientan en algunos camiones y se lo llevan a los vertederos de basura, ¿no? O algún terreno baldío o cosas así por el estilo. Entonces, ya les expliqué toda la parte de lixiviados, o más o menos, ahorita les voy a mostrar el listado. Si sabemos que trae arsénico, si sabemos que trae metales pesados, así de manera corta, sulfuros, y vamos y lo tiramos adentro de la península, eso va para el acuífero. Y ya hay estudios de eso. Y ya empieza a haber problemas de salud con esos depósitos de agua, al menos en la parte de Quintana Roo. Entonces, es un ciclo que cada vez se va haciendo más complejo y más largo para tratar de atacarlo y de entenderlo. Por más barreras que pongan, lo que les mencionaba, se juntan. Y llega un momento en que la revientan. Entonces, y eso acarrea un costo. ¿Quién las va a comprar? ¿Quién las va a poner? ¿Quién las va a mantener? ¿Quién va a sacar el sargazo? ¿Quién va a poner la gasolina? Las lanchas, los transportes, a dónde va a ir a parar, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos toda la cadena, ¿no? ¿A quiénes involucras? Bueno, le das trabajo a pescadores que no tienen, a gente que esto, por los comerciantes que ya tronaron, aquello y allá. Son paliativos, son por temporadas, son miserables los apoyos que les dan, se vuelve complicado. Y ahí están los pobres hombres al rayo del sol, inclusive con carretillas, con palas, con carretillas, están tratando de llevar. Esto nos lleva a otro problema, cuantificar. ¿Cuánto llegó? ¿Cuánto está llegando y a qué lugar? Esa es la parte que ya nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Por qué ahí y no en otro lugar? Pues cuando geográficamente, cuando todo lo tratas de meter en un sistema y tratas de buscar patrones, nos hacen falta datos como eso. En tal playa llegaron tantas toneladas en húmedo, y eso se transforma en seco, y podría interesarle o no a la industria, o dónde va a ir a parar, etcétera, etcétera. Entonces, como cada quien utiliza pala, pico, carretillas, tractores, sargaceras, ¿cuánto llega? Se desconoce. Se hacen inferencias mucho y muchos países lo hacen a través de imágenes de satélite, pero en sí, a cada punto, a cada lugar, muy complicado, muy imposible, imposible. Entonces, obviamente, como dice ahí, desafía por todos lados, sobre todo la idea que tenemos o el que le han hecho creer a la gente de que todas las playas son blancas y con agua transparente y pristinas, como portada describe, ¿no? De pósters, o las agencias turísticas, y así te lo venden. Cuando nunca ha sido así, con o sin presencia del ser humano. Siempre las playas tienen vegetación, tienen duna, tienen bichos, tienen plantas, llega de todo. Entonces nunca han sido de playas blancas y agua transparente.
Eso es lo que siempre han vendido. Entonces, desde ahí comienza la desilusión, desde ahí comienzan muchos problemas. Comentábamos, las toxinas, todo lo que liberan los lixiviados. Si se quedan en la playa, de alguna manera van a entrar en las cadenas tróficas que hay ahí dentro de la misma laguna arrecifal, le llega a los pastos marinos, le llega a los corales y todos los peces que anden por ahí. El sargazo se descompone en algo que se llama marea marrón, que precisamente son los lixiviados, pero en el agua. Y se ve café el agua, como algunas de las fotografías que les he enseñado. Y eso está acabando también con todo el arrecife mesoamericano, no nada más en nuestras costas. Los pastos marinos, que son, ya les platiqué, más importantes o igual de importantes que muchas selvas o bosques para capturas de carbono. Entonces, complicado. Hemos tratado de buscar como UNAM, con el documental que estuvimos haciendo de sargazo, que por desgracia toda la situación de la administrativa de la UNAM ha permitido que salga. Aquí les muestro a Mari Carmen, ella es la directora del Parque Marino, ahí en Puerto Morelos, haciendo entrevistas, recolectando, haciendo encuestas. El Cinvestab lo ha hecho, por eso les pongo ahí esta imagen. Ellos han trabajado a nivel técnico, a nivel social, con cosas muy importantes, tienen publicaciones padres. Esto que están viendo es una aplicación para el teléfono, en los cuales se puede uno meter a recolectar, a aportar información, ¿no? De los lugares en los que estamos. Las cubetas que ven ahí, esas son sargazo a diferentes temperaturas, esos son experimentos de ahí en Ciencias del Mar, cambiándoles la temperatura para saber cómo se reproduce, cómo responde, para, pues sí, para entender. Ahora hay otras cosas que son, la UNAM, en particular Ciencias del Mar, ha participado también en cuestiones, en proyectos socioeconómicos. Se llama Conocimiento Local para comprender y enfrentar un reto social, ambiental y ecológico. Entonces, se entrevistaron a muchas personas en diferentes localidades, no nada más en México, también se hizo en el sur de la Florida. Se hicieron comparaciones y se publican los resultados interesantes, cuál es la apreciación de la gente, cómo les ha afectado, o hay quienes dicen que no, en realidad no los ha afectado, o al menos en ese momento. Y toda esta literatura, todo esto se ha hecho en inglés, se ha pasado al maya, y salen los folletos. Perdón que me levante, porque ahorita me los traigo aquí, se los puedo mostrar, para que se me revisar. Interesante la labor que se ha hecho a nivel de las comunidades, con las pesquerías, con pues sí, con la gente local, ¿no? La que está en la costa. Desde recabar información simple, sencilla, ¿no? Desde cuándo la conocen, cuándo fue la primera vez, cómo se ha comportado, cómo ha cambiado la zona, ¿no? Hacen todo un levantamiento bastante interesante. Si hago un listado de la parte socioeconómica, de reducción del número de visitantes, el turismo, tanto local, nacional e internacional, obviamente a todos. Si a este listado, porque cuando lo estaba haciendo, estaba pensando en mi estancia ahí en Ciencias del Mar, bueno, aparte de la pandemia, ¿no? Nosotros no dejamos de trabajar aunque nos agarró la pandemia, seguimos chambeando porque era un área abierta, pero pensando en eso, pues ¿cuál turismo? Y como no había quien limpiara las playas, o sea, aquello era, pero en grande, eran grandes ligas. En fin, los costos de limpieza, ¿no? Ya estábamos hablando, cualquier etapa del costo de limpieza, desde pensarlo, fabricarlo y tratar de implementarlo y luego tratar de ver qué vas a hacer con eso, usando o no a la población local. Eso es una cantidad de dinero. Fíjense por aquí, dice,
En el Caribe mexicano se estima que el precio de limpiar 1 metro cúbico de sargazo puede fluctuar entre 19 y $85, dependiendo de la estrategia de manejo empleada, la cantidad de sargazo que llegue, etcétera, etcétera. Se puede llevar entre 0.3 y 1.5 millones de dólares al año. ¿Ok? Dependiendo del pedazo de playa del que estemos hablando. Así, a grandes rasgos. Entonces, yo creo que a todo esto le hace falta todavía mucho estudio, por muchos lados. Se los comentaba antes de iniciar, no es mi fuerte esta parte. Pero me queda claro que hay negocios que han cerrado. La gente está migrando al interior de la península y dice, bueno, si ya no puedo tener turistas aquí, hay cenotes. O hago turismo en la selva y me llevo motos, ahora le voy a poner en la torre a las selvas, ¿no? Entonces se está moviendo, o se está reinventando. ¿Por qué? Porque el turismo ha cambiado. Antes llegaba gente con mucho poder adquisitivo y se podía dar el lujo de llegar a buenos hoteles. Ahora esos mismos hoteles, como no llega gente, han tenido que bajar sus costos. Entonces la habitación te cuesta más barata y llega a otro tipo de personas que en realidad no le interesa la naturaleza. Van a la fiesta, van a la playa, van a reventar, van a buscar otro tipo de actividades. Pues todo se ha ido transformando, todo se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Entonces, hablar de restauración, bueno, ya es un tema. Ecosistemas costeros, dunas, ya también se vuelve súper costoso. Entonces, son cosas que tengo presentes con muchas de las cosas que hago y cuando trato de explicar el fenómeno, pero definitivamente hace mucha falta muchos estudios alrededor de esto. Les mencionaba hace rato usos potenciales. Esto está tomado del Diario Oficial de la Federación, que sale en diciembre del 22, y lo saqué de lo que presentó el gobierno de Quintana Roo la semana pasada. Entonces, habla que se puede aprovechar con alimentos, en cosméticos, en farmacéutica, energía limpia, fertilizantes, textiles, materiales, etcétera, y continúa el estado, ¿no? En todo lo que se puede aprovechar. Ok, a ver, gobierno, está padre. Y se ha hecho. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Se ha hecho. Punto número 1. Tú vas a poner el dinero para hacer, para empezar, para arrancar. ¿Nos vas a apoyar con esa parte? No hay un esquema por parte del gobierno para ese tipo de cosas. O un incentivo. La otra es que cualquier empresa diga, a ver, la parte alimentaria, ok, yo le entro, vamos a hacer fórmula para animales. El sargazo es impredecible. Una industria como esa necesita suministro constante, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a recibir mensualmente en mi fábrica tantas toneladas para yo sacar tanto, mis costos, lo distribuyo, etc. Pero el sargazo llega un mes sí y un mes no. Este año llegó en febrero. El año pasado llegó en marzo. Este año dejó de llegar en grandes cantidades ahora en julio, una cosa así. El año pasado, desde que inició, no paró hasta septiembre, octubre. Entonces, es en lo que nos tenemos que adaptar si queremos aprovecharlo como un recurso. Y eso creo que lo tenemos que entender y asimilar todos los que estemos metidos en esto o queramos trabajar con esto. Ejemplos, aquí están los papers, aquí están las publicaciones, se pueden buscar. Hay muchos interesantes. ¿Sí? El primero dice es para la obtención de alginatos y antioxidantes. Esto es para producción alimentaria. Y hasta cierto punto puede ser para consumo humano si se le quita por completo los arsénicos y los metales pesados. Y entiendo que hasta cierta proporción se puede llegar a utilizar para alimento animal, ¿no? Pero se está haciendo. Ya no es potencialmente, no, existe. Ahora, ¿cómo transportamos el sargazo desde aquí hasta las plantas procesadoras de alimento?
Aquí existen granjas porcícolas, pero no, el resto del país, la parte ganadera, la parte fuerte, está en el norte del país, en el centro y en el norte del país. ¿Cómo transportamos esas toneladas de sargazo hasta allá? ¿Quién lo va a aprovechar? A menos de que alguna planta de estas ponga algo aquí, la industria aquí, y ya se lo lleve hecho alimento. Ok, una gran historia. Luego, el SISI, ok, industria alimentaria también, ¿no? Aplicaciones medicinales, energías renovables, generar biogás, son cosas que ya se están haciendo en laboratorios, es viable, se obtiene, funciona. Falta que llegue alguien y diga, ok, está bien, me interesa, yo pongo el dinero y que se haga. Entonces, pero esos esquemas no existen. Apenas Bancomer, junto con la UNAM y con el TEC, este año está tratando de sacar eso. Este de abajo es de la UNAM, muy interesante. Un solo gramo de sargazo puede remover los contaminantes de 4 o 5 litros de agua. Es decir, están haciendo biofiltros. Y estos biofiltros retienen metales pesados, no tienen arsénicos. El estudio, no lo puse ahí, el estudio te habla de que la cantidad de cosas que se arrojan de los hoteles en Quintana Roo, que van hacia el mar, que salen de los ojos de agua, incluyen cualquier cantidad de droga. Se encuentra cocaína, se encuentran efedrinas, se encuentra... El biofiltro los detecta y los detiene. El paper te hace la descripción molecular de cómo funciona y cómo trabaja. O sea, se puede, bien, se puede aprovechar. Es un buen aporte. Falta cómo lo van a empezar a industrializar, ¿no? Y otros papers interesantes que también hablan de los usos potenciales. Hay uno de Iván Peña, el último que tengo aquí, pero no hice mención al uso potencial. Él hace una conciencia social muy importante, dice, la creencia de que la macroalga se convierte en arena. Increíblemente, de las cosas que arrojan las encuestas que se hacen en las comunidades, es esa. Dice, es que esto está formando la playa, esto que viene aquí y se descompone, se convierte en arena. No, no. Eso es otro proceso. Nada que ver. Esa es otra historia. Entonces, interesante el artículo. Y mientras tanto, incluyóme en cosas que he estado participando como esta. Y le voy a dar lectura a una parte de abajo. Dice, estimado señor presidente López Obrador, nos dirigimos a usted respetuosamente con motivo de los comentarios que emitió el día 1 de mayo del 2023 en su conferencia mañanera. En particular, queremos referirnos a 2 puntos. El primero, en el que menciono, en el que usted mencionó, ya se resolvió el problema del sargazo en el Caribe mexicano a través de la Secretaría de Marina. ¿Ok? Interesante. Y el segundo, el sargazo se está utilizando para regenerar las zonas que se usan como banco de material para la construcción del Tren Maya, junto con suelo orgánico. En fin, la carta la pueden encontrar en internet. Participé, estoy muy metido en Puerto Morelos por diferentes circunstancias. Obviamente nunca recibes respuesta de este tipo de cosas, pero mientras por acá nosotros estamos partiéndonos el lomo con varias situaciones para, no, nuestro señor presidente esto ya concluyó. En fin, cosas con las que día a día hay que ir lidiando con este tema. A finales del año pasado, por primera vez en el Diario Oficial de la Federación se emite un decreto en el cual se comienza a tratar de poner orden en todo lo que tenga que ver con residuos y manejos especiales, y en particular hace mención del sargazo. ¿No? Copio, hago las citas exactas de lo que dice aquí, ¿no? Procesos que incluyen la eutrofización por la contaminación humana y los cambios en las condiciones oceánicas.
refiriéndose al sargazo, hace mención de la emisión de gases de efecto invernadero y de que puede llegar a ser un recurso natural y qué es lo que tenemos que hacer con él. Y la parte de abajo habla de la farmacéutica, cosmética, textil, etcétera, lo que les mencioné que se presentó con el gobierno del estado la semana pasada. ¿Esto es bueno o es malo? La verdad es que ya no sabemos, porque ahora ya todos lo estamos viendo venir. Para que tú puedas sacar sargazo, te van a pedir una licencia, o vas a tener que ir a pagar algo al municipio. Para que tú lo puedas transportar, vas a necesitar un permiso especial. Para que tú lo puedas depositar en tal lugar, vas a tener que cumplir con ciertas normas. Y ahora, aparte de que hagas el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico y todo lo que se les ocurra en el terreno en el que quieres utilizar para eso, vas a tener que mostrar hasta tu acta de defunción firmada por ti en original para que te den un permiso. Ya saben que todo se va a poder arreglar, ¿no? Con una módica en el municipio, con la... a quien le... Ah, mira, aquí ya están todos tus permisos. Es un arma de dos filos. Pues lejos de querer regular el cómo utilizarlo, ese es nuestro pensamiento, lo estamos metidos en esto, al menos en sus inicios va a acarrear más problemas. Porque si nos leemos, si les describo, si les interesa, métanse al diario oficial, viene qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. ¿Quién lo escribió? ¿Qué experiencia tiene? No, ni idea. Interesante de trabajar también. Ok, no muy lejos de terminar, les presento. Este, por ejemplo, es el Hotel Moon Palace. Es una de las cadenas hoteleras más grandes en la Riviera Maya. De hecho, este hotel tiene alrededor de unos 3 kilómetros de frente de playa. Y como verán ahí, su playa está encantadora, blanca, ¿no? Increíble como debe de ser. Pero le pasan un tractor las 24 horas. 24 horas. Si se fijan a un lado en el taller, hay varios tractores. Y esta parte de la maquinaria que se utiliza. Pero son los, fuera de que están destruyendo las playas, su playa, que ya la tienen, ya no hay nada. Ellos son los únicos que están recuperando arena. Porque todo el sargazo no lo tiran ahí, metros más adelante. Se lo llevan. En la parte de atrás del hotel hicieron toda una instalación. Lo secan, lo meten en unas tolvas, en la parte de abajo derecha, en una tolva, circulan, separan el sargazo, sacan la arena limpia y regresan la arena a la playa. Con el sargazo que están sacando seco, pusieron una planta de biodiesel en la parte de arriba central, ahí está donde lo procesan, y no están utilizando un tipo de arrastre que tiene como una especie de bielbos, que es diferente a usar una pala de tractor, para tratar de ser un poco selectivos en lo que están tratando de recoger. Es decir, dentro de los males, vamos a ponerlo de esa forma, esto ha sido el peor. Y esta gente lo obtuvo, los dueños del hotel son de aquí, son aquí de Yucatán, viven aquí en Mérida. Pero desde que comenzó el proceso se interesaron y trabajan muy estrechamente con ciencias del mar y con mucha gente de la UNAM. Nos permiten entrar, hacer muestreos, platicar con ellos, nos dan las cifras. Ellos en sus kilómetros de playa tienen cuánto llega, cuánto han recolectado, cuántas toneladas en seco, en húmedo. Y son 2 o 3 hoteles más que no tienen esta tecnología, pero a lo largo de 20 kilómetros de Cancún y 300 de Riviera Maya, que se han tratado de preocupar por algo como esto. Pero están muy preocupados porque ahora ya salió en el diario oficial con todo lo que tienen que cumplir y seguramente, como ya es oficial, se tienen que detener y no van a poder trabajar hasta que no regularicen todo. ¿Sí me explico? Se va haciendo la cadenita de todo. Entonces es interesante. Ellos dijeron quiénes son buenos para esto. Vieron con quiénes fabricaban la maquinaria. Le dijeron, puedes venir, no me acuerdo si a Dubái o a Qatar, o no me acuerdo en dónde, ahí la tenían en operación, fueron a ver de qué se trataba, cómo funcionaba. Dije, esto es lo que necesitamos, esto funciona, esto.
consiguieron la maquinaria y son los que están más o menos tratando de hacer un esfuerzo. Pero obviamente meter maquinaria y otras prácticas pues no son las mejores, pero cuando los hoteles viven de eso, cuando quién sabe cuánta gente vive de eso, y además que los califican en internet, ¿no? En las aplicaciones, gracias. ¿Qué tal estuvo la playa? Y los comentarios, no, ni vayas, ni te pares por ahí porque eso es un asco, ¿no? Entonces, es un ir y venir entre lo que deberíamos y lo que se puede, y etcétera. Y bueno, ¿cuál es nuestro trabajo como instituto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro granito de arena que estamos aportando? Comencé a trabajar, no desde que estuve en la comisión del 2020 para acá, en Quintana Roo, sino desde antes, y empezar a sacar firmas espectrales, que es a lo que me dedico, con diferentes espectroradiómetros. Aquí hay 4 espectroradiómetros diferentes, por eso las 4 fotografías, en 4 circunstancias diferentes, para obtener las firmas espectrales en todos los estados fenológicos del sargazo. Fresco, recién llegado a la playa, con un día de descomposición, ¿no? Una semana, etcétera, etcétera, así como se ve la playa, cómo van cambiando de colores como escalones. Dentro y fuera del mar, en condiciones húmedas, en condiciones secas, en fin, para ir haciendo promedios de firmas espectrales. Lo que están viendo ahí como firma espectral es lo que se recolecta con esos aparatos, porque eso nos ayuda a clasificar las imágenes de satélite y poder discriminar qué es sargazo y qué no, o en qué condiciones viene. Les mencionaba al principio de la charla, vienen a veces con mucho pasto marino revuelto, ¿no? Y de diferentes especies de pasto marino. Entonces, tener todas las variantes obviamente nos ayuda. Habremos conseguido, al total, yo creo que si junto en 3 años, más de 3 años de estar haciendo trabajo de campo y colectando esto, no sé, unas 6,000 o 7,000 firmas, y podemos empezar a decir que tenemos algo, un promedio interesante para trabajar. Y los resultados son consultables. Todo esto está en internet, todo esto lo pueden ver en internet. Está en el laboratorio, en el ALOC. Está disponible desde 2000, de hecho hay imágenes desde 2015. Recuerden que empezamos a trabajar como laboratorio en 2018, pero ya se procesó. Entonces todo eso está disponible. Se hace estimación de las corrientes, que es básicamente con lo que se basa hacia dónde va a llegar el sargazo, más el viento, pues corriente marina, el viento, y con las firmas espectrales, en estas 2 de aquí abajo se ve sargazo, cafecito, y luego en rojo, aquí ya está resaltado, aquí ya se extrajo, ya se obtienen los vectores, eso ya se pasa a un sistema de información geográfica y comienzan otras cosas en las que estamos metidos, ¿no? ¿Cuánto hemos estado tratando de encontrar patrones? Año con año, ¿dónde llega más? ¿Por qué? ¿Por qué hay lugares a los que no llega? O sea, no toda la costa se comporta igual, ¿no? Y asociarlo con campamentos de tortugas, o asociarlo donde están las mayores praderas, entre comillas, de pastos marinos, y cosas así por el estilo, ¿no? ¿Dónde está la mayor actividad humana? ¿Dónde están localidades importantes? Lo que ven aquí ya es la gráfica procesada de la gráfica anterior a esta, haciendo una segunda o cuarta derivada con unas bases cuadráticas, obtenemos exactamente las longitudes de onda, y con eso podemos saber inclusive qué especie es cuando hacemos esos procesos. Entonces, aquí pongo la página web en la parte de abajo, sargazolanor.unam.mx, y podemos tener acceso al visualizador, en el cual aparece lo que les enseñé en la diapositiva anterior. Lo que están viendo de su lado derecho, esos son otros resultados, y eso es lo que se fue para el Atlas Nacional de México.
Entonces ahí tenemos unos condensados desde que comenzamos a trabajar en el anod con el sargazo y de cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo. Y vamos haciendo el análisis por años, ¿no? Con muchas de las explicaciones que les estoy dando, los patrones que hemos ido encontrando y cuáles han sido las situaciones a las que nos hemos ido enfrentando, sobre todo en campo, para ir haciendo estos levantamientos. Y bueno, pues no me queda otra más que agradecerles. A lo mejor me fui un poco rápido, pero les agradezco mucho la atención. Trabajos míos o de colegas míos con este tema, ¿no? Ahí hay algunos. Pongo los de este año nada más. Entonces, espero que haya sido de su interés. Poco tiempo para explicar tanto, o a lo mejor yo quise abarcar demasiado, pero quería darles así como un panorama completo. Al menos en dónde estamos parados hoy en día. ¿No? No, muy bien. ¿O en qué vamos? Muchas gracias, maestro Quintero, por su interesante exposición, ¿no? De un tema, pues, de mucha vigencia, ¿no? Aquí en el Caribe mexicano, ¿no? Bueno, diferentes puntos muy interesantes, claro. Me atrevo a hacer unos comentarios rápido antes de dar la palabra a los demás. Bueno, la primera cosa interesante yo diría que podemos resaltar es esta cuestión de que se forme un comité científico dentro de la universidad para atender una especie de contingencia ambiental, ¿no? Yo creo que es un camino interesante de que las instituciones de educación superior se preocupen por resolver, ¿no? O por lo menos tratar de dar una especie de resultados, soluciones para un problema que pues, evidentemente ha crecido y que está pues, afectando verdaderamente no solo el medio ambiente, sino la economía, ¿no? De la región, ¿no? Ahora, esta cuestión, bueno, inició dentro de la universidad, parece que se ha extendido, después ya mencionaste en una segunda etapa esta cuestión de la participación del TEC de Monterrey, incluso de BBV, creo que es, que creo que precisamente las soluciones van por ahí, ¿no? O sea, no nada más es la institución de educación superior, sino que pues, hay que incorporar el sector privado y también hay que incorporar a los gobiernos locales y federales para resolver algo que pues no tiene solución fácil, ¿no? Como tú bien lo acabas de explicar, porque resulta que es toda una cadena. Si quieres resolver el asunto, pues es toda una cadena, ¿no? Que tú muy bien lo pusiste, que en un momento lo menciono, ¿no? Pero creo que el esquema es súper interesante para atender y muchos otros problemas que pueden estar en el país, ¿no? Me llama la atención, bueno, entre las cosas que me llamaron la atención es esta cuestión de que por qué se incrementó, ¿no? Que de pronto del 2013 a 2015 empezamos a tener todas estas grandes balsas de sargazo. ¿A qué lo asocia uno, no? ¿Por qué se incrementa en la magnitud en la que se incrementó? Bueno, se lo achacan a la desembocadura de los ríos, pero evidentemente arriba del río, pues hay procesos. No, claro. Como en el Amazonas, ¿no? Que tú Meternos mencionaste, digo, creo que estamos conscientes de todo lo que se habla del Amazonas, de la fuerte erosión que está teniendo lugar, de la deforestación. Entonces supongo que esos procesos están vinculados a estas desembocaduras, a todos los nutrientes que están saliendo ahí y que están alimentando el sargazo, ¿no? Entonces, hay procesos conectados que van muchísimo más allá de lo que está sucediendo dentro en el océano, ¿no? En términos de la reproducción del sargazo. Entonces, creo que ese punto es importante, ¿no? Porque todo está aparentemente vinculado, además de la cuestión del cambio climático, ¿no? Pues porque tiene que ver con temperaturas, no sé si tenga que ver con salinización también, sí, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay otros macro procesos que pues seguramente están afectando el sargazo, ¿no? Entonces esa parte también es una manera de ver cómo hay vinculaciones, ¿no? Que no nada más tienen que ver el sargazo en sí mismo, el océano, sino que
pues las desembocaduras de los ríos y los procesos que están sucediendo tierra adentro, digámoslo, de esa forma, ¿no? El río Orinoco, también hay uno Exacto. muy interesante, también hay el río Orinoco. Entonces, creo que esa parte implica mucha investigación, ¿no? Para vincular procesos, ¿no? La otra cuestión interesante es esto de las rutas del sargazo, ¿no? Bueno, ya nos pusiste ahí la gran ruta, ¿no? Digamos, el gran cinturón, creo que le llamabas. Ajá, el gran cinturón del El gran sargazo cinturón atlántico. del sargazo, ¿no? Pero ya a niveles más micro, ya, por ejemplo, en el Caribe mexicano, ¿cuáles son las rutas, no? Porque digo, eso es algo que ya nos interesa Claro. muy de cerca, de cuáles son las rutas, como decías tú bien, a dónde llega más, a dónde llega menos. Tú dices que parece que no hay patrón. O sea, no podemos decir que un año llegó muchísimo a Puerto Morelos y el otro año a lo mejor no. O a otros lugares, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el impacto socioeconómico, ¿no? Sobre todo al turismo. Y el acceso también, hay playas que aún son inaccesibles o va muy poca gente y no le toma importancia. Ajá, Y exactamente. nosotros vemos que sí llega, Ajá, pero exactamente. no está afectando a nadie, nadie dice nada, no hay manera de ir a corroborar o cuantificar. Exactamente. Por eso decía yo, bueno, esta cuestión de analizar más a detalle las rutas de sargazo, pues a lo mejor es muy útil para saber dónde a lo mejor puede seguir pensando en incrementar el turismo y dónde, ay caray, las dificultades cada vez son mayores, ¿no? Y entonces habrá que buscar, no sé si rutas alternativas o otra cosa, ¿no? Entonces me pareció que eso de las rutas del sargazo es bastante interesante, ¿no? También la otra cuestión es esta del sargazo desastre natural, ¿no? O sea, finalmente el sargazo se ha vuelto, bueno, se decía ahí en alguna de tus transparencias, contingencia ambiental. Sí, pues es cierto, ¿no? Pero finalmente entonces se convirtió en un riesgo, ¿no? Se convirtió en un riesgo para toda una región, digamos, de playas, ¿no? Del Caribe mexicano, ¿no? O sea, se volvieron vulnerables a todas estas balsas del sargazo, ¿no? Y unas mucho más que otras, ¿no? Entonces sí tenemos un problema ahí, ¿no? Sí tenemos toda una zona de riesgo en términos de este impacto que les llega, pues porque mucha gente resulta que se dedicaba al turismo y de pronto ya no se está dedicando al turismo, sino que se fue tierra adentro a dedicarse a otra cosa. Entonces eso es una reconversión forzada, porque finalmente fue forzada, ¿no? De algo que de pronto llegó, ¿no? O migraciones completas, gente que se regresa a su lugar de origen porque ya no la hizo, se perdió su fortuna, vino a emprender allá. Extranjeros que vinieron, se trajeron todo para acá y quedaron en la bancarrota. Sí. Y sus compatriotas les cooperaron el boleto de avión para que se regresaran a Italia, a Francia, Exacto. porque tenían una pizzería sobre la playa. Sí. Entonces, cosas así por el estilo. Sí. Sí, o sea, ha afectado realmente a empresas grandes, los grandes hoteles, pero también ha afectado a pequeños negocios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el impacto yo creo que sí ha sido muy fuerte, que también habría que ver si hay evaluaciones de todo este impacto. Pero bueno, esta cuestión que tú decías de la cadena, ¿no? De la cadena que está detrás del sargazo en términos de la solución. Que tú lo pusiste ahí, yo aquí lo apunté, o sea, lo podemos desviar, hay que recolectarlo, lo transportamos, hay que transportarlo y sacarlo aquí, ¿a dónde lo vamos a llevar para la disposición? ¿Cómo lo vamos a transformar? Y si lo podemos transformar en algo útil, ¿cómo lo vamos a comercializar? Entonces, es una cadena increíble, ¿no? Pero armar la cadena es una tarea, me parece que monumental. Sí, claro. Así como lo pones y con fuera de las grandes superficies, yo creo. Es una tarea increíble, ¿no? Porque cada una de esas implica investigación, implica tecnología, implica dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, darse una idea de la magnitud del asunto está grave, ¿no? Y bueno. Si 10 años después de que comienza esto, apenas comienza Vancomer y la UNAM y el TEC, etc. Exacto. El grupo Xcaret, los Quintana, también van a aportar ahí. Empezando a ver qué podemos hacer y cómo con estos concursos, yo creo que van a pasar otros 10 años.
en lo Sí. que llegamos a lo que estás Ajá, describiendo. exacto. Una cadena completa Bueno, y no sé para si, aprovechar este recurso. claro, no sé si nos podemos dar el lujo de esperar otros 10 años, ¿no? En fin, Que pero aguante, que la región aguante otros 10 años en exacto, estas condiciones, no, porque además cuando pones sin pandemia. cuando hablas del costo en dólares que pusiste ahí por limpiar un metro cúbico, dices, ay, caray, ¿Mm? por eso decía yo, la tarea es, cuesta arriba, en serio, ¿no? Sí, sí. Y porque además, está esta cosa de las calificaciones, ¿no? Entre otras Hay, cosas, ¿no? Como las redes sociales, ¿no? sí, exacto. O sea, hay unas calificaciones a las playas y hay calificaciones a los hoteles, ¿no? Entonces ahí está el primer impacto que tiene, ¿no? En estos lugares, ¿no? En todos estos lugares asociados a población que se dedica a Y la eso. gente cree que nada más es problema de Quintana Roo, pero cuando lo estudiamos a nivel de península, Ujú. o sea, a Yucatán y a Campeche se los lleva de calle también porque afecta el turismo. El Así turismo es. que dijo, ay, voy a Quintana Roo en las playas y aprovecho ir a las pirámides de no sé dónde para visitar, hacer un tour, ya también cambia. Cambia. El Sí. tipo de turismo que está llegando Ujú. a la fiesta ya no es el que quiere ir a ver cómo funcionan las plantaciones en Oxcuixcab o la pirámide de no sé dónde o cosas así por el estilo. Entonces también, no nada más es el estado de Sí. Quintana Roo, Ujú. en Claro. realidad es la península. Sí, Tiene una afectación a la península. de acuerdo. Muy bien. Bueno, yo quería resaltar esos aspectos que me parecieron interesantes. Entonces, no sé si, bueno, podemos abrir para más comentarios, si alguien No hay comentarios. quiere hacer. Ahora. Muchas gracias, José Quintero, maestra José Quintero. Me parece una exposición muy completa. Yo no tenía idea, y creo que alcanzó muchos de todos los que habitamos el país. No teníamos idea de todo lo que nos acabas de explicar. Yo creo que muy bien explicado también. Y sí, hay una gran preocupación. Yo había pensado, es un problema peninsular, nada más turístico, sino socioambiental. ¿Cómo se extiende el atractivo? Por decirlo, se extiende, ¿no? Pues que se corte la playa, no me la playa, que esa razón, y voy a los pseudobalnearios y se han convertido a los niños, y toda la cadena de contaminación, todos los efectos multiplicadores provoca esto de la muerte de personas en los pobres, el mal olor. Somos tan capaces de adaptarnos a estas cosas, pero somos tan capaces de echarlo a perder en los momentos, ¿no? Entonces, esa parte es por dónde empezar también, que no se entiende el asunto, pero también empezar a educarnos psicológicamente con eso. ¿Dónde queda en la clínica la conciencia ambiental, el que viene, ¿no? Lo que pasa de los centros turísticos, como dices, pues es que también hay infraestructura que hacen adentro del hotel que evitan estar, pero sí es un problema. Pero la parte local es importante. Sí, los que vivimos aquí, ¿no? El turismo nacional, que de pronto nos escapamos un fin de semana. Los que vivimos aquí vamos a pero mira, proyectos de educación de ese tipo es como los folletos que les pasé. Se pasan a varios idiomas y se trata de la manera más simple, en el mejor de los lenguajes, fácil tratar de transmitirle a la gente en lo que vamos, en lo que se está haciendo, quién está haciendo qué, porque es imposible también abarcarlo todo. Mi partecita es esto. Y ahí vamos a cooperar y cada quien va haciendo lo suyo y ya luego se va juntando. Y eso tratar de ir transmitiéndoselo a la población en general. Y es que es un poco hacer la analogía, ¿no? La solución, bueno, no la solución, sino la cadena y los efectos multiplicadores que crecen también por cadena. Pero también esta, no sé qué, si es falta de coordinación, voy a decirlo. Ajá, sí. Entre, decías, esta crítica al presidente que pues hace
sus declaraciones y que ya está todo solucionado, así como la violencia está solucionada. Sí, 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 exactamente. Pero aquí también, ¿qué contradicción hay entre que hay una metodología que adaptaron, que crearon los locales, se preocuparon por el turismo, Las diferentes asociaciones. el hotel, su propia maquinaria, las torres, y por otro la contradicción de privatizar el manejo, y además no manejo el manejo de residuos. Entonces eso creo que es un gran nicho para también intervenir en el proceso, en el manejo de esa raza en específico, no como un manejo de residuos. Todo lo que las organizaciones civiles, ONGs, particulares, la población civil en términos generales, los preocupados por esto, los espontáneos, los voluntarios, la academia que estamos metidos, ¿no? Lo poco que vamos avanzando como podemos, con lo que tenemos y a veces hasta sin lo que tenemos, se viene abajo por declaraciones como esa. Entonces, se vuelve muy complicado explicarle a la gente, oye, esto es una... No, pero si el presidente dice que esto ya... Sí, sí. Es mi pregunta. Yo lo he vivido. Cada vez que nos reunimos para ese tipo de cosas, es discusión. De que se declaran a las playas públicas, pero no puedes intervenir. Y sin ir tan arriba, fíjate, en el orden de gobierno. Nada más hablar con la presidenta municipal. Ya, a nivel con la gobernadora, olvídate, ya se pone pesado el asunto. Y esto de que les cobran impuestos por manejar. Así va a ser, aún no comienza. Acaba de salir, lo están echando a andar, lo están empezando a implementar. Y no hay una propuesta al respecto de regularizar este tipo de medidas. No se cobra el impuesto, y si estoy planteando, estoy mostrando un método. Que al contrario, te están cobrando un impuesto extra por limpiar las playas. Los hoteles y el mismo municipio, los que vivimos ahí o los que tenemos alguna casita por ahí, en el predial, te viene un incremento extra por limpieza de playas, contingencias ambientales y cosas así por el estilo. Sí. Desde el punto de vista de la geografía es el sargazo escalado ya a nivel más amplio, ¿no? Del territorio y en todos los sentidos. Entonces creo que es importante, es un tema del que deberían estar en los problemas nacionales de pues al menos las consecuencias atacando la parte de salud humana, eso creo que eso sí, esa parte debe ser interesante. La parte económica, como las pesquerías, las principales pesquerías, al menos a nivel económico, aquí es el pulpo, la langosta, algunas especies de pescado, ese tipo de cosas sí deberían de empezar a entrar dentro de este esquema. Pues muchas gracias, muchas felicidades. ¿No? Maestro Rivera, muchas gracias por la presentación. También me gustó mucho Gracias por atender. el contexto en que desde varios puntos de vista lo consideras. Al respecto, yo te quería preguntar, tienes toda esta cartografía, todo lo que han hecho en el anuncio, todo eso no te ha presentado alguna autoridad o algo para decir lo que está pasando, cómo va y qué resultados tienen hasta el momento, y si han tenido alguna interacción con otras instituciones gubernamentales o de hoteleros para presentarles toda esta cartografía y que haya algún apoyo a estos estudios. Sí, desde que me vengo para acá en la península, que ya esta página muy incipiente, pero ya estaba funcionando, ya teníamos mucho material para mostrar. Cada vez que he tenido oportunidad, desde reuniones convocadas importantes hasta las espontáneas y a todos los niveles, lo he mencionado. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Se los he enseñado, miren, computadora, háganse un cambio, nos conectamos, esta es la dirección, esto se puede... Y la gente le presta interés. La gente en general, pero cuando tratas con la gente de cualquiera de los niveles de gobierno, es otra historia. Para empezar, ya dejas de ser invitado. Y no nada más a mí, sino a mucha gente de Ciencias del Mar ahí en Puerto Morelos les ha pasado. Dejas de ser requerido para las reuniones de cabildeo para diferentes cosas. Ese es hecho a un lado. Y no nada más la UNAM. Porque el Poli, a través de Sinvestar, la UADY, la UCRO, Pomex, ahora sí que todos los involucrados de por acá, todos han seguido lo que estás diciendo. Hemos seguido ese camino de diferentes rubros, diferentes contactos, diferentes formas. Está padre, está bonito, hay quienes lo consultan, hay gente que sí se mete todos los días y sí le da seguimiento durante la temporada. Pero que nos digan, oye, por favor, ayúdanos con este proyecto, ayúdanos a discernir dónde mandamos la maquinaria en esta temporada, o cuál es el mayor de los problemas, o ayúdame a buscar el terreno ideal para que se vuelva el cementerio del sargazo, ¿no? Un relleno sanitario específico para el sargazo. Échanos la mano, ¿no? Con lo que ustedes, con las tecnologías que ustedes manejan, ustedes saben de ordenamiento ecológico, territorial, ¿no? La infraestructura que tienen, nos pueden hasta el día de hoy. Y que yo tenga conocimiento de gente con la que tengo contacto en otras instituciones académicas y universidades, con Ecosur, trabajo mucho con Ecosur, 2 de mis publicaciones este año son con Ecosur. Y es un tema muy complejo, porque si hay soluciones, porque recientemente en el Congreso del Centro Mexicano de Innovación y Energía, también de Océano, hubo varias presentaciones de cómo están tratando el sargazo a nivel que es químico para diferentes productos. Y ellos me comentaban que solamente utilizan la parte viva antes de que se seco lo que es útil para ellos, pero se queda ahí a nivel laboratorio y no pasa a nivel industrial. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos mucho apoyo, porque todo el dinero, como bien comentaste, y se vuelve a otros ámbitos. En playas, al ver que pierden la playa, la arena, de los diferentes hoteles, empiezan a construir también sus espigones. Y esto aquí al norte, no nos vayamos muy lejos. Erosión. Las playas de aquí. Vamos degradando las playas. Entonces, hay que trabajar en conjunto y nuevamente muchas gracias. No, de nada, qué bueno que resultó interesante. Gracias. Creo que estuvo muy completa las dudas que me superan. Tiene que ver un poco con probablemente que se quiere mantener en sí, no por lo que se sigue, leyes de una escena. Los experimentos que tú has atestiguado, análisis de los secundarios, ahí mismo en el país. Pero la dinámica costera lo desentierra. La misma dinámica costera. Aquí haces un agujero a 20 centímetros y ya tienes agua. O sea, el acuífero y en las playas es muy complicado, también por el tipo de arena que tenemos, es muy complicado. Y esto de los alimentos, los fertilizantes, ¿cómo logran quitarle todos estos materiales, los metales pesados, todos los materiales tóxicos? Hay un proceso químico que se llama quelación, en el cual retiran cadmio, cobre, ¿no? Que son los metales pesados y algunos tipos de arsénicos, y lo dejan más o menos puro para obtener los alginatos, que son bases importantes para producción de alimentos. Y bueno, me gustó mucho esta aproximación que existe, que tiene las dos caras de la moneda, y interesante naturalmente, ¿no? Pues, dependiendo de la cantidad. La dosis, según Paracelso, ¿no? Puede ser
La solución o el veneno. Exacto. Pero no me sorprende que bueno, parte del deber del Estado mexicano de investigar sobre todo. Entonces, no sorprende que que se lance una decreto o lo que sea. Sí, sí, es un decreto, ya está. La relación del libro digamos que es como lo que tiene que hacer el Estado para ser Estado. Tampoco sorprende que de ahí se quiera regular el cobro de impuestos por parte de la política pública para sostenerse de donde es un recaudatorio bastante amplio y tengamos en cuenta que siempre los sistemas recaudatorios son más exigentes donde hay dinero, es decir, No son justos bueno, como deberían. no, en todo caso no sorprende, por ejemplo, tabaco, el alcohol y demás, pagan un montón de impuestos por su nominación. Hay otros esquemas que exentan impuestos que no deberían, pero bueno, así se hace. Desde luego también el asunto de los combustibles siempre es un tema y aquí hay toda una posibilidad de creación de biocombustible. No sorprende que se quiera arreglar. A los que intentaron hacerlo con caña de azúcar o con... Y no sorprende que A todos les ha ido muy mal. Sí, de esa no nos escapamos. La cosa es que lo traten de hacer justo, ¿no? Equitativo para de lo que se trata, del negocio que se trate o de la persona que lo visita o que lo... y que tenga sentido. Que se vea que se está usando, que se está aplicando, que tiene... Mira, de todo lo que he recaudado te voy a dar una cuarta parte. Ojalá, para que continúes con lo que está, ¿no? Que se haga público, que se haga, no tiene por qué ser en lo oscurito, ¿no? Que se emplee para lo que debe de ser. Eso es lo que es importante. No sé. Ok. Sí, gracias. Sí, bueno, lo único que estaba ahora pasando aquí por mi mente era tu ejemplo de un caso exitoso, ¿no? Bueno, así lo podría yo llamar, no sé si entre comillas, de este hotel de El Moon Palace. Palace, de que, bueno, ellos tienen así como que ya toda una cadenita, a mi nivel micro, evidentemente, ¿no? De que limpian la playa, lo recogen, lo secan, regresan la arena y después creo que lo transportaban. Lo hacen biodiesel. Lo hacen biodiesel, efectivamente. Entonces parece un caso exitoso, ¿no? Los transporte la composta. Exactamente. Entonces dices, bueno, eso lo podemos escalar a grandes zonas, a kilómetros y kilómetros de playa, pero claro, necesitas todo un esquema donde involucres a todo el mundo, ¿no? Al sector privado, al gobierno, a la misma población local para que trabaje ahí. No, efectivamente, ¿no? Por eso, la solución es integral, como en algún momento lo mencionaste, pues evidentemente, ¿no? Yo digo, simplemente pienso en eso porque, ay, mira, parece que sí hay casitos exitosos, ¿no? Ahí está un ejemplo. No sé si todos los ejemplos tienen que ser igual, ¿no? Claro, pero ya estás dando una solución de alguna manera, ¿no? Entonces creo que es un caso que así sí te lleva a pensar, ¿no? A los hoteles que hoy en día lo hayan pensado o no, tienen que poner plantas de tratamiento de agua. Exactamente. Antes no lo hacían, ahora ya es por ley. Exactamente. Ahora debería empezar con el sargazo. Exactamente. Ahora necesitas una planta de tratamiento para sargazo por ley. Sí, ¿no? Y tienes que actuar de esta y de esta. Sí, no, a ver, por lo menos propone una solución en tu medio kilómetro cuadrado que tienes aquí concesionado o comprado, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Muy bien, pues no sé si hay algún otro comentario, no tenemos nada en redes. Ok. Pues bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Al maestro Quintero y a todos por su presencia y por las intervenciones y comentarios. Gracias otra vez. Hasta nuestra próxima sesión. Y el instituto estuvo
es un tema que a la mujer